Muy buenos días. Es una gran bendición estar aquí. Cada vez que venimos a la iglesia, el gozo es ver las caras de las personas que nos conocemos, ver la sonrisa de muchos hermanos. Y muchos de los que estamos aquí en esta mañana, ya iniciamos el segundo mes del año 2026, ¿no? 1 de febrero. Es decir que ya a mi edad, cada día es a gran velocidad. Cuando éramos más pequeños, un año escolar era pues largo, totalmente largo, ¿no? Pero en la actualidad para nosotros ya cada año es mucho más rápido, es decir, sentimos que la velocidad del tiempo es mayor. Y quiero que pensemos en algo maravilloso que tenemos como familia y es la compañía. Tenemos padres, hermanos, esposa, esposo, hijos. Y quiero que pensemos en esta mañana en esa compañía. Y quiero hacer un ejercicio antes de abrir las escrituras, antes de orar, antes de ponernos muy juiciosos a estudiar, a leer, a comprender un poco el mensaje. Y pensemos en esa compañía que tenemos. Y podamos ponernos de pie, abrazar a ese ser querido que tenemos ahí. En mi caso tengo a mi hijo, David, a mi esposa, y es una gran compañía. Y los tengo a ustedes, ¿no? También es una gran compañía. Y si usted viene solo, por algún motivo, abrace al que está al lado suyo y esa es la gran compañía. Pero tenemos una mejor compañía. Y el tema de hoy es esa gran compañía que tenemos en la eternidad. Es Cristo, es Dios y su Santo Espíritu. Entonces hagamos el ejercicio, coloquémonos en pie y vamos a abrazarnos y darnos un gran abrazo por esa bella compañía. Pero antes de sentarse, cojan la Biblia, por favor. Cojan su Biblia y vamos al Evangelio de Juan. No se siente, sino quédese en pie un momentico. Juan 14, del versículo 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Y quisiera que habláramos un poco sobre lo que vamos a ver, pero vamos primeramente a leer estos versículos. Juan capítulo 14, 16, 17 y 18. Y luego me acompañan a orar y nos alistamos para este tiempo de enseñanza. Dice la Escritura: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Así dice estos versículos. Oremos. Dios Padre, gracias por darnos el privilegio de tener el Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa compañía que es para siempre. Gracias porque tú vas a venir un día por nosotros y tú vas a mostrar tu esplendor, tu reino, Señor. Gracias porque en ti confiamos y esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Podemos tomar asiento. Pensando en estos versículos, le coloqué un título a esta enseñanza. Ustedes, los que les gusta de pronto escribir un poco los mensajes, el título de esta enseñanza es De confusión a esperanza. Es ese contraste que siempre podemos ver en la Biblia, ¿no? De confusión a
esperanza. Y nuestra vida siempre está funcionando a través de algo que tenemos nosotros como seres vivos, el corazón. El corazón, y lo digo de manera muy, muy literal, el corazón es esa parte que late cada día. Y es la parte que nos hace vivir. Y cuando deja de latir, partimos de este mundo. Eso es una gran realidad. Ese músculo, cuando deja de latir, ya partimos de este mundo. Sin embargo, nuestro corazón está constantemente indeciso. Ahora vamos a hablar del corazón de la razón. Ese corazón está constantemente indeciso. ¿Por qué? Porque a veces queremos ir a orar y al mismo tiempo no queremos hacerlo. Pero en ocasiones se dice que algunas personas no cambian de parecer, no cambian de parecer. Una vez que toman una decisión, la toman radicalmente. Pero no obstante, quienes afirman esto deben ser aún más cuidadosos con lo que dicen, ya que el corazón es más corrupto que todas las cosas. La única persona en quien debemos confiar en este mundo caído es la persona de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Es aquel que nos consuela. Es el que envía nuestro buen Padre a través de nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo permanece en quienes creemos en Cristo Jesús. Si amamos a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo desaparece totalmente la confusión. Totalmente la confusión. Y esa confusión trae mucho vacío. Si usted habla con personas que están confundidas, que no entienden la palabra de Dios, no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, estas personas tienen mucho vacío y tienen mucha oscuridad. Tienen un corazón oscuro. No tienen luz. Su vida no es ordenada. Y lo más grave, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Si esto sucede, como creyentes debemos tener un corazón diferente, ¿sí o no? El creyente tiene un corazón que la verdad para Dios es agradable. Es muy agradable el corazón de aquel arrepentido, de aquel que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo. Y siempre que usted tenga ese corazón agradecido por Dios, ese corazón lo va a llevar a hacer algo maravilloso y es la voluntad de Dios en nosotros. Quiero que pensemos en este momento que tenemos de reflexión. Y antes de entrar también en materia, consideremos este Evangelio de Juan. Sí me gusta siempre hacer un poquito o recordar más bien, lo que vemos en el Evangelio o lo que trata el Evangelio de Juan. Pero en este Evangelio, siempre que yo lo abro, veo que tengo muchas respuestas de las cuales me gustaría siempre conocer, obviamente, el desenlace de esas respuestas. Pero antes del Evangelio de Juan hay 3 evangelios anteriores. Y me ayudan con estos 3 evangelios. ¿Quién se acuerda? Mateo, Marcos y Lucas. Luego viene posteriormente este Evangelio de Juan. Pero Juan tiene algo muy bueno que es que detalla a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace un detalle. Porque él habla de el Dios encarnado. El Dios encarnado. Y quiero que pensemos en algunas preguntas que al leer el Evangelio va a haber una respuesta. Y si quiere tomar nota, tome nota de las siguientes preguntas. ¿Cómo sería ese Dios encarnado? ¿Qué obra realizaría?
¿Qué relación tendría con el Padre una vez estuviera aquí en la tierra? ¿Cómo podría saber la gente que Él era Dios? ¿Obligaría a la gente a creer en Él? ¿Qué pasaría con quienes no lo reconocieran como Dios? ¿Y qué pasaría con quienes sí creyeran en Él y lo siguieran? ¿Qué esperaría ellos del Dios encarnado? Ese Dios encarnado resultaba muy difícil de creer para algunos de ese momento y aún en este momento. Pero esa respuesta de fe o esa respuesta de incredulidad significa la diferencia entre la vida y la muerte. Hay una diferencia en creer, tener fe, y no tener fe. En los otros 3 evangelios ya había sido escritos, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que hacía falta uno más. Hacía falta un evangelio que respondiera a todas esas anteriores respuestas. Y el evangelio de Juan, sin duda, hay muchas más preguntas, sin duda hay respuestas de esas preguntas. Es un evangelio que nos trae a la luz y no deja ninguna sombra de duda. Cuando usted lee el evangelio de Juan, no queda ninguna sombra de duda de que Cristo es Dios encarnado. Por eso los versículos que vamos a desarrollar, según su contexto, se presenta algo que para usted y para mí es excelente, es la dirección del ministerio de Jesucristo. Dios nos va a dirigir en su ministerio, pues Él hace algo que en este momento que estamos leyendo, que está en el aposento alto, se aparta con sus discípulos y empieza a prepararlos para que ellos puedan entender lo que va a acontecer después. Por tal razón, la enseñanza va a dar unas instrucciones muy específicas de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de la persona del Espíritu Santo, donde los discípulos van a entender la obra del Espíritu Santo en ellos. Y quiero que pensemos en 3 puntos que vamos a ver en los versículos, como estábamos leyendo, 16, 17 y 18. Y esta enseñanza y estas instrucciones de Cristo tiene que ver con la persona del Espíritu Santo que se llama el intercesor. Como primer punto vamos a ver el intercesor. Como segundo punto vamos a hablar un poco de ese mundo confundido que Jesús va a hablar a través de estos versículos. Y para terminar, el tercer punto es la esperanza para siempre. Jesús va a hacer algo que siempre lo vemos en las Escrituras. Da esperanza a todo creyente, una esperanza total, eterna, un gozo de esperanza. Y mirando el intercesor, quiero que me acompañen nuevamente a Juan 14, versículo 16, y dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús dice: y yo pediré al Padre. Él va a rogar al Padre. Él va a orar al Padre para enviar otro para ayudar. Y esa persona se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a continuar el ministerio ¿de quién? De Jesucristo. Y por intermedio de los discípulos, después de su muerte, su resurrección y su ascensión, ese intercesor es la persona idéntica del mismo género de nuestro Señor Jesús. Pensemos en eso. El Espíritu Santo es la misma esencia, es el mismo género de nuestro Señor Jesucristo.
Eso los teólogos lo llaman cristología. Y podemos entender algo que dice William Barclay. No sé si conozcan a William Barclay. Un escocés nació a principios de 1912, 18, murió como en los años 70. Y él dice lo siguiente. William Barclay dice, en uno de sus comentarios dice que hoy día las palabras consolar y confortar no dan la suficiente profundidad al significado de la palabra original. La función del Espíritu Santo es de llenar a una persona con aquel espíritu de poder y de coraje que le hará la capacidad para afrontar, triunfantemente la vida. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da un poder, da un coraje, da una capacidad para afrontar con triunfo toda la vida. O sea, significa que usted y yo, como creyentes, podemos triunfar en esta vida por la asistencia de la persona del Espíritu Santo. Por eso me gusta leer un poco atrás y adelante en ese contexto cuando leo un versículo. En el contexto inmediato del capítulo 14 del Evangelio de Juan, miremos adelante un poquito en el versículo 26. Acompáñeme 14, 26. Mira lo que dice. Dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. ¿Y les hará qué? Recordar todo lo que ¿qué? Les he dicho. Todo lo que les he dicho. ¿Qué pasó en este momento? ¿O qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo en este lugar apartado con sus discípulos, consolando a sus discípulos, explicándoles algo que es que Él iba a morir, pero iba a ser levantado de los muertos? El gran milagro de la resurrección. Levante la mano donde usted ha visto un resucitado. Nadie hemos visto un resucitado. Jamás hemos visto un resucitado. Pero la Escritura nos cuenta que Jesús resucitó de los muertos. Resucitó también a Lázaro. Pablo también resucitó. ¿Qué entendemos? Que la resurrección en su momento marcó ese gran comienzo de esperanza para todo creyente. Los discípulos estuvieron con Jesús ¿cuánto tiempo? 3 años, ¿cierto? Entonces, Jesús en esos 3 años hizo algo que todo creyente tiene que hacer: el discipulado. Los discipuló durante 3 años. Claro que el discipulado de nuestro Señor Jesús no es el mismo discipulado que nosotros tenemos en la actualidad. El de ellos fue totalmente diferente. Fue el mejor discipulado que cualquier ser humano haya tenido. Ellos recibieron toda la base del amor de Cristo. Fue algo maravilloso en ese tiempo, porque ellos fueron iluminados por ese poder que tenía Cristo. Y luego iban a recibir algo igual de poderoso y sobrenatural: el Espíritu Santo. Por eso, más adelante, un poquito más atrás, más atrás, vamos a ver un referente a lo que Él les iba a hablar. Y quiero que pensemos en unos versículos de Juan 7, del 37 al 40. Mire lo que les está diciendo nuestro Señor Jesús también. Juan 7, de 37 al 40. Vamos a ver un poco lo que los discípulos estuvieron cuando vivieron con Jesús. Dice lo siguiente: en el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga. ¿A quién? A mí. ¿Y qué? Y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y dice el 40, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es profeta. Estas palabras de Jesús afirman que el que beba de Cristo, ¿qué va a tener? El Espíritu de Dios. Y efectivamente así fue. Ellos caminaron con Cristo y creyeron, ¿no? Cuando Jesús proclama sobre el agua viva, hay una pregunta que siempre me resulta en mi cabeza y la empiezo a analizar. Y es, ¿cómo puedo experimentar el agua viva? ¿Cómo puedo experimentar la obra del Espíritu Santo? Cuando yo leo la Biblia digo, pero ¿cómo puedo experimentar esto? Y si usted es creyente y usted escucha una enseñanza, una predicación, y si usted como creyente hace un devocional, y usted como creyente tiene momentos difíciles donde se arrodilla al Señor y ora a solas con el Señor, usted empieza a experimentar algo profundo y es el amor. Y empieza a ser confrontado con cada palabra que le resuena en su corazón. Pero también experimenta algo maravilloso que es el gozo y la paz cuando usted empieza a tener esa relación en su vida con Cristo y con la palabra, con el Espíritu Santo. Cuando sabe usted que está realizando estos momentos de experimentación con la palabra, con el Señor, usted siente que es asistido por la persona del Espíritu Santo de Dios. Usted empieza a vivir una experiencia diferente a lo que era antes de leer la Biblia. Antes de leer la Biblia, usted leía un libro y experimentaba cosas, pero no experimentaba la relación con ese ser amado que es Jesucristo. Usted no caminaba con el mismo gozo. Usted no podía entender cosas que ahora entiende. Usted no podía experimentar cuán profundo es el amor de Dios. Usted no podía experimentar muchas cosas. Por eso en este mundo hay confusión en cuanto a experimentar a Cristo. Muchas personas no entienden quién es Jesucristo, no tienen una relación con Cristo, no caminan de la mano con Cristo. Son personas que caminan con un vacío en su corazón, que no los llena nada, no los sacia nada, no se sienten completos. Pensaría que son muertos vivientes. Eso es una gran realidad. El Espíritu Santo me llena de gozo. En momentos difíciles de nuestras vidas, el Espíritu Santo hace que yo reactive mi vida, que yo empiece a confiar más. Los jóvenes que experimentan, y hablo de jóvenes adolescentes, los jóvenes que experimentan la relación con Cristo, caminan totalmente diferente. Y vamos a ver cómo ese mundo confundido los va a llevar y los va a alejar, obviamente, de la experiencia con Cristo, porque busca que ellos sean confundidos, porque el mundo atrapa al joven, atrapa al adulto, aún atrapa al anciano. El corazón del hombre siempre está confundido porque no entiende la experiencia de Cristo, de la persona del Espíritu Santo. Por eso volvemos a Juan 14 y miremos lo que dice en el versículo 17. Acompáñenme ahí. Juan 14, 17 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad. Ahí Jesús le está hablando a sus discípulos. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará ¿qué? En ustedes. ¿Cómo así que el Espíritu vive con ustedes? El Espíritu estaba en la persona de Cristo.
Ellos experimentaron, caminaron con Cristo. Ellos sintieron el olor de Cristo, sintieron su aliento, sintieron su abrazo. Él siempre se apartaba con alguno de ellos, con Pedro, se apartaba con muchos de ellos, con Mateo, y hablaba con ellos, aún con Judas Iscariote. Judas tuvo toda la oportunidad de arrepentirse. Judas experimentó algo maravilloso, que era Cristo, vio los milagros, lo conoció profundamente. Pensemos en la mirada de Cristo. ¿Cómo sería su mirada, su amor inefable, un amor precioso, un amor maravilloso, un amor sin pecado, un amor que no es un amor por interés? Yo amo a mi esposa muchísimo, demasiado diría yo. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin sus caricias, no puedo vivir sin sus alimentos que me prepara. Y para los que están recién casados, saben que experimentar con su esposa todos estos momentos es maravilloso. Es una gran compañía. Pero experimentar a Cristo es mucho más profundo. Porque yo cuando tengo algún inconveniente pienso en mi Señor, que un día lo voy a ver cara a cara. Él me va a ver con esos ojos de amor y me va a decir: buen siervo, ¿estuviste ahí conmigo? No. El Espíritu Santo te guió y nunca te caíste, nunca te fuiste derrotado. Siempre estabas con gozo en tu corazón, pensando en el mañana. Por eso esta meditación es con relación a este pasaje que estamos leyendo. Pero este pasaje deja un contraste, porque la verdad de Dios está operando en este mundo. En este momento está operando a través del Espíritu Santo. Si usted es un hombre de fe, usted sencillamente lo que tiene que hacer es vivir con gozo, con amor al prójimo, y el Espíritu Santo va a realizar la obra de Cristo. Pensemos en algo. Si hay alguna criatura entre toda la vegetación, entre todos los animales, que duden aceptar la voluntad de Dios, ¿habrá alguna criatura entre la vegetación y los animales que dude en aceptar la voluntad de Dios? Los animales y las plantas no tienen semejante libertad, no tienen la libertad, porque Dios no les dio el poder de decisión. De toda la creación, solo se le otorgó al hombre, a los seres humanos, esa tal decisión de ser personales. Dios decidió crearnos como seres que se relacionan con Dios, que podemos conversar con Él y que tenemos la capacidad de amarlo. Lo que Jesús en estos versículos está diciéndole a sus discípulos es que ellos iban a experimentar la verdad absoluta de que Jesús es Dios y es Rey. Y que ellos iban a experimentar ese reino en toda la eternidad. Y Él asegura en los siguientes posteriores versículos de esa última cena, que les va a asegurar que Él iba a estar con ellos para siempre. Y en Juan 15 dice lo siguiente, versículo 26 y 27. Mira lo que dice el apóstol Juan a través de la iluminación del Espíritu Santo. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga, ¿quién? El Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, el que testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces los discípulos darán ¿qué? Testimonio. Porque estuvieron ¿cuánto tiempo? Desde el principio. ¿Quién escogió a los discípulos? Jesús. ¿Qué hombres eran? Normales, pescadores, iletrados. Eran hombres normales.
¿Mm? Ese buen Señor nos está diciendo en su contexto algo más adelante que les va a decir a ellos y cuando habla con Judas también, es que el mundo odia y persigue toda la obra de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Evitar que lleven fruto, que permanezcan con gozo y que el Espíritu Santo guíe al creyente. El sistema satánico mundial está organizado bajo principios de codicia. El mundo codicia. El que tiene quiere ¿qué? Más. No se sacia. Hay personas que tienen 3, 4 Ferraris que valen $1 millón cada carro. Y les gusta parquearlos y mirarlos. Eso es su orgullo. Esa es su vida. Es la ambición, es el egoísmo. Quieren todo para ellos. Les gusta el placer. Todos los jóvenes están en la actualidad expuestos al placer total. En las redes sociales es solo placer. Los youtubers es solo placer. Yates, dinero. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en los corazones. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos regenera. Y vamos a hablar también de ese Dios que regenera. Por eso en Juan 15, acompáñenme al versículo 14 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 25. Dice lo siguiente, Juan 15. Pongan mucha atención a lo que dice el evangelista Juan. Jesús dice así, ustedes son mis amigos si hace ¿qué? Lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den ¿qué? Fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si usted pide fruto, Dios le va a dar fruto. Si usted pide un carro, de pronto no se lo da. Si usted pide una mansión, no se la da. Es muy seguro, ¿cierto? Porque el Señor lo que quiere es que lleve fruto del Evangelio, fruto de Cristo. Y dice, este es mi mandamiento, que se amen ¿qué? Los unos a los otros. El Señor siempre está buscando que usted pueda amar a los otros. Y ojalá los más difíciles. Porque es muy fácil amar a su familia. Es muy fácil amar al que usted ama, ¿no? El que está más cercano. Y hay veces no pasa así. Hay hogares que se destruyen entre hermanos. Pero nuestro corazón debe ser, como él dice el Señor, este mandamiento es para que se amen los unos a los otros. Y el versículo 18 dice así, si el mundo ¿qué? Los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo no los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. El mundo, si usted es un creyente que lleva fruto, créame que lo va a aborrecer. Si usted estudia, trabaja, tiene alguna actividad, tiene compañeros de trabajo, y usted quiere hacer las cosas perfectamente bien, con honestidad, ya ahí lo aborrecen. Cosa difícil. Porque usted dice, yo no me presto para eso. Conmigo no.
Conmigo no cuente para eso. Conmigo no cuente para lo malo. Pero ¿cómo así? Si aquí todo el mundo, todos los compañeros nos robamos una gaseosita en la empresa. Todos despilfarramos. ¿Usted no hace lo mismo? Uno es más cuidadoso con todas las cosas. Uno es más correcto con las cosas. Por eso en el 20 dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes había realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Y dice el 25, pero esto sucede para que ¿qué? Se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. A Jesús lo odiaron sin motivo. ¿Por qué lo llevan ante el rey? Ante el César. Porque los mismos judíos dicen, él dice que es rey. Y él dice, yo soy rey, pero no de este mundo. Mi reinado no está en este mundo. Ellos querían matarlo. Y así sucedió. Porque él era totalmente diferente. Él no es de este mundo. Él lo que viene es a impulsar a este mundo, a amar a un rey, a vivir con gozo. Por eso doy gracias a Dios, porque la Escritura me lleva a entender el gran poder del Espíritu Santo, a entender a Cristo, a entender que Él me asiste en cada momento de mi vida y de su vida con un mundo caído, con un mundo muy difícil. Los que tenemos que soportar muchas cosas de este mundo, tenemos gozo porque sabemos que el enemigo ya ha sido juzgado. Sabemos que el enemigo ya no opera en mi vida, en mi corazón. Espero que usted piense eso. Por eso, más adelante Juan, en el 16:8, dice lo siguiente. Mire lo que dice. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error o de pecado, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces vemos que hay un pecado que es rechazar la obra de Cristo. Ese es el pecado mayor. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, como les decía, es notorio que el pecado de rechazo a Jesús es porque el corazón rechaza a Jesús. Pero nos dice también que el regreso del Hijo al Padre era la evidencia de que Dios tenía preparada la completa justificación de los pecadores por la fe en Cristo. Somos justificados. Y Él lo está diciendo, ¿no? Cuando usted tiene fe, somos justificados. Nosotros cuando escuchamos el Evangelio siempre somos convencidos de esa gran verdad y empieza a iniciar una vida de regeneración total de la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos va a dar unas palabras a través de una carta que es la carta a Tito. Acompáñame a Tito un momentico. Y vamos a ver un poco sobre lo que dice Pablo en cuanto a la regeneración.
Segunda de Timoteo y luego viene la carta de Tito. 3:5 en adelante dice lo siguiente hasta el 8. La carta de Pablo a Tito. Dice así: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Esta mañana Ricardo nos hablaba sobre la gracia, sobre el regalo no merecido. Y está diciendo que es por su misericordia. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado un poquitico. Así, no, abundantemente. Es decir, que el Espíritu Santo está en usted con abundancia, sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Dice el 8, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalque, le dice a Tito, Pablo, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer ¿qué? Buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos los creyentes. Somos justificados por su gracia. Llegaremos a ser herederos y abrigamos una esperanza y vamos a recibir la vida eterna. Estos versículos del apóstol Pablo nos da a comprender nuestra actual posición, que se debe solamente, exclusivamente a la gracia de Dios. ¿Qué significa para usted y para mí estas palabras? Es el amor de Dios para todo hombre sin ningún mérito humano. Está la base de la misericordia. Todo lo que comprendemos de Cristo es que Él nos lava, que nos regenera, que nos purifica del pecado, donde empieza a renovar algo que se llama el Espíritu Santo, que mora en todo creyente y nos comunica una nueva vida. Lo más valioso es esa esperanza, la vida eterna. Por eso el mundo no tiene la esperanza. El mundo no entiende lo que es la esperanza. El mundo no abriga una eternidad con Cristo. El mundo piensa que la eternidad es seguir gozándola. El mundo piensa que va a ir a un lugar donde todo lo que hace aquí en la tierra es aún más divertido. Es donde su corazón se vuelca totalmente a amar el pecado. Se deja llevar por sus pasiones. Porque eso es lo que es nuestra naturaleza. Y usted y yo estamos llenos de pasiones. Cuando usted le ponen cierta música, hay algo que le pasa a uno en el pie, ¿sí o no? Chispún, chispún, chispún. Esa era la época de los jóvenes en los años 90, ¿no? Ya eso no existe, ¿no? Ya ahora son cosas mayores. Ese chispún era una cosa muy pequeña. Ahora son cosas mayores. Son letras más fuertes, ¿no? Vemos que todo esto del mundo que nos abraza no nos conduce a la esperanza. Y por eso quiero que pensemos en la esperanza para siempre. Este último punto es un punto que culmina con el Evangelio, que culmina con la esperanza, que culmina con algo que los apóstoles estaban experimentando en ese momento. Y era que Cristo se iba a ir, que Cristo iba a morir, que Cristo iba a partir, que no lo iban a volver a ver. Trasládese a ese momento. Usted y yo, cuando leemos la Biblia, debemos trasladarnos a ese momento donde los apóstoles iban con Jesús. Las películas de Jesús son chéveres porque usted ve como un actor muy buen mozo, muy bien arreglado, ¿no? Pensamos que ese era Jesús de ese tiempo, ¿no? Jesús de ese tiempo no es el Jesús de esas películas.
El Jesús de ese momento era un Jesús trajinado por el calor. Era un Jesús que caminaba en sandalias. Un Jesús que no se podía bañar todos los días. Era un Jesús humano que caminaba horas, que todo el día permanecía con sus discípulos y con muchas personas, que todos querían estar con él porque él hacía milagros. Y ese era el propósito, lo dice Isaías y lo dice el Antiguo Testamento. El propósito de Jesús era trasladar a las personas a un reino, que es un reino que no existe para el que no entiende lo que es el reino de Cristo. El reino de Cristo es el reino mayor que todos los reinos. El reino de Cristo es un reino que va a durar para siempre, porque dice Juan 14, 18, acompáñeme ahí. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ellos tienen la esperanza de no ser huérfanos. Si hay alguien que de pronto ha experimentado la muerte de sus padres, es lo más doloroso. Estar solo, ¿no? Sin un padre, sin un guía. Yo fui huérfano a los 12 años. Yo empecé a trabajar a los 17 años. Se acabó el dinero que mi padre dejó. Me convertí en un gran comerciante a los 17 años. Mi primer misión, vender los relojes que mi padre había dejado para poder comer. Vender algunas joyas que había dejado para poder sostener el hogar en ese momento. Es una gran realidad. Y de ahí empecé a emprender, empecé a trabajar sin conocimiento de Cristo. Y eso me llevó a desbordar mi mente al lujo, a abrazar el egoísmo, a abrazar el dinero. Y por ende, ¿qué trae? Derrota en la vida. A menospreciar a las personas. A creerse uno superior a los demás. Pero cuando llega Cristo a mi vida, todo cambia. Mi mente cambia. Yo digo, ¿qué sentido tiene este mundo? ¿Qué sentido tiene vivir con lujos? ¿Qué sentido tiene aborreciendo lo más maravilloso y que es la vida eterna? Yo no pensaba, obviamente, en la muerte y mucho menos en una condenación. No pensaba en eso. Pero aquí Jesús les dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Por eso las palabras del apóstol Juan con relación a Dios se manifiesta en las tres personas. Y Juan 14:1 dice así, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Mire cómo empieza el capítulo, cómo los va trasladando a algo maravilloso que es muchas moradas. Si usted no tiene casa, no se preocupe. Si vive de arriendo, no se preocupe. En la eternidad va a tener ¿qué? Una mejor vivienda. Y dice así, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿A quiénes? A nosotros, sus hijos, a los creyentes, a los que hemos puesto la fe en Cristo, los que por la gracia del Señor tenemos el Espíritu de Dios. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Es la segunda venida. Muy profundo, Juan. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, ¿vamos a estar con Jesús? Claro que sí. Miremos este escenario. Estamos en el cielo. Tenemos una casa.
Estamos tomando tintico, panecito, caliente, ¿no? ¿Roscón? Roscón, claro. Jesús entra a su casa, que le preparó, y habla con usted. Y yo empiezo a preguntarle por Adán y Eva, déjeme conocerlos. Quiero darle un abrazo a Adán. Y empiezo a preguntar cosas que de pronto no entiendo. Para mí esa es la Biblia. Para mí eso es el Espíritu Santo. Para mí ese es trasladarme a estas palabras. Y dice el 4, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás. ¿Aquí hay Tomás? ¿No? Vamos a ver si se parecen a este Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y dice Jesús, pero Felipe, ¿cuánto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las he hablado como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así seré glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahí vemos ese relato donde Jesús va al Padre y ruega al Padre más adelante que envíe ese Consolador, el Espíritu Santo. Esta doctrina nos aclara ese plan divino para la eternidad de todo hombre que confía en Cristo. Por tal motivo, cuando leemos que el Espíritu Santo es la verdad de Cristo, empieza a darnos una esperanza. Ya no hay más aflicción en su corazón. Ya empieza a experimentar ese momento que vivieron los discípulos. Ya empieza usted a obtener la fe. Pero Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Por eso hay personas que no saben cuál es el camino. Y si usted como creyente no muestra el camino, no tiene gozo en su vida, pues ellos dicen, no hay camino. Los velorios son momentos difíciles. Y sobre todo, bueno, a tomar agüita mientras. Bueno, nos despertamos y... Perfecto. Uno, dos. Muy bien. Entonces les decía, Tomás dice, no sabemos a dónde vas y cómo podemos conocer el camino. Lo que el apóstol Juan nos enseña es que debemos albergar esperanza en los cielos, ya que Jesús va a preparar lugar en los cielos. Y como segundo lugar, volverá por segunda vez para llevarnos allí. Y en tercer lugar, nos enseña que el camino de la salvación es un camino verdadero, ya que Él es el único camino. Siempre tenemos que recalcar que el único camino para la eternidad se llama Jesucristo. No hay otro camino. No existe otro camino. Por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, contesta Jesús. Por eso, siempre ese gran principio de este mundo es tener aflicción. Usted como creyente, créame que va a tener aflicción por nombrar a Cristo, por vivir a Cristo, porque usted experimenta el Espíritu Santo. Siempre que usted experimenta al Espíritu Santo, hay una obra que se llama la obra que es el fruto de convicción. Es donde usted cambia totalmente su pensamiento. Es donde Juan les dice a ellos en cuanto al cambio de pensamiento, en cuanto a lo que hablábamos de la confusión del mundo, del pecado del mundo. Y Juan 14:27 dice lo siguiente. Acompáñeme a estos últimos versículos. Juan 14:27 al 31. ¿Ya estamos ahí? Ok. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Mire cómo Él se relaciona siempre con el Padre y cómo se relaciona con el Espíritu Santo. Esta doctrina es fundamental entender en cuanto a la deidad de Cristo, el Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo, mostradas en el capítulo 14. Desde Génesis, progresivamente Dios va mostrando al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1 dice que las aguas se movían, que el Espíritu Santo, el que recreaba todo lo que el Hijo hablaba. Juan 1 dice que Él es el creador de todas las cosas. Entendemos claramente que Juan nos va a mostrar a ese Dios trino. Es muy importante entender esa doctrina, porque esa doctrina es la que me hace entender la obra eficaz de Dios y del Espíritu Santo y de Cristo. Y Juan 14:27 nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántese, vámonos de aquí, les dice. El mundo tiene que saber que Jesús amó al Padre y que hizo exactamente lo que el Padre le dijo. Es el mismo Dios. Viene a este mundo Jesús y pone la cara a la muerte. Él enseña a sus discípulos que él tenía que enfrentar y que tenía que obedecer, porque había un mundo caído. Había un príncipe, que es el príncipe de este mundo. Está el bien y está el mal. Dios es bueno en gran manera y el enemigo es malo en gran manera. Pero Dios, Jesús, derrotó la maldad. Cuando usted confía, ya no hay más por qué preocuparse, porque ya va a tener, como les digo, una nueva morada. Él deja la paz, Él nos deja un corazón nuevo. Él se puso hacia la muerte. Él enseña a sus discípulos la actitud que debe tener al enfrentarse a un mundo caído. Él les promete el Consolador que estará para
estará con ellos para siempre. Jesús les ordena no preocuparse, que tendrán asistencia, ayuda, que esa asistencia iba a ser milagrosa. Ellos experimentaron totalmente los milagros que Jesús hizo. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando entra a la Hermosa, a la iglesia, y había un hombre que no podía caminar. Era un paralítico. Y él les dijo, no tengo oro, no tengo plata. Levántate. Y caminó. Yo era un paralítico. Usted también era un paralítico. No podíamos caminar solos. Necesitábamos la asistencia del Espíritu Santo. Pedro dice, la obra es de mi Señor. ¿Por qué en la actualidad no hay esos milagros? Porque hay un gran milagro mayor que ver un paralítico andar. Y es ver una persona transformada por la obra del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en que el Espíritu Santo se manifestó para que las palabras del Señor quedaran plasmadas aquí, para nosotros poder entender que Dios es milagroso, que Dios es el único. Este mundo está caído. Dios nos promete al Consolador. Jesús ordena no preocuparnos, que Él nos va a asistir. Por eso necesitamos fortaleza en la fe. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. A través del tiempo he podido comprender que cada día en mi vida es un entrenamiento para confiar más en Dios. Porque sus palabras me llenan de confianza, su promesa, el Espíritu Santo me sostiene, me aferro a su gloria. Quiero apartarme del mundo. Quiero ver a todos mis hermanos en la eternidad. Amo a mi familia. Pero no han puesto la fe en Cristo algunos. Por eso mi oración es que no resistan al Espíritu Santo. Que no resistan más al Evangelio. Que caminen con Cristo, que busquen a Cristo. Que dejemos que nuestro corazón se convierta en un corazón de carne, que empiece a latir por la vida eterna. Que el día que deje de latir este corazón, mi alma va a estar con mi Señor y su alma va a estar con mi Señor. Y con su Señor, con Cristo, el Rey, el heredero, el más grande, el más maravilloso, el único y verdadero Dios, el de ropas blancas, el de manos laceradas por los clavos, coronado de espinas, traspasado por un soldado. Ese es el Cristo que yo amo. Ese es el Cristo que quiero mirar. Ese es el Cristo que está haciendo moradas por todos los que se están arrepintiendo. Por eso debemos predicar un evangelio claro. Podemos leer la Biblia y ser buenos meditadores. Usted y yo estamos para proclamar el evangelio de Cristo, de ser asistidos cada día por el Espíritu Santo. Si hay alguien confundido, que no tiene esperanza, piense en las palabras de Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre.
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Vamos a orar para pedirle al Señor que cuando venga, usted esté listo. Cuando Él venga en las nubes y lleve su iglesia, usted esté listo. Y porque Él va a venir por segunda vez. Y porque Él es Dios y Él es Rey. Padre bueno, Dios del cielo, gracias por las palabras tuyas, mi Señor. Ruego por aquella persona que está confundida, que no ha experimentado tu gran obra, mi Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias porque me gozo en verlos, porque un día estaré con ellos en la eternidad, en bellas mansiones, como hemos cantado muchas veces. Me gozo en mi corazón cuando vengo a la iglesia y los veo con el gozo del Espíritu de Dios, con ganas de servir, de amarte, de hablar de ti, aún en toda tribulación, en momentos difíciles, mi Señor, tú nos asistes. Gracias, mi Señor, por darnos este poder. Es un poder que es sobrenatural. Gracias por regenerarnos, por perdonarnos cada día, por ayudarnos, Señor, a vivir para ti. Te damos gloria y honra, porque un día vendrás en las nubes, porque tú eres el Rey, Cristo el Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.